Lo decíamos antes de la tanda, es momento de recibir al sociólogo, diputado electo del Frente Amplio por el espacio 609 en Montevideo y futuro presidente de la Cámara de Representantes en el primer año de la próxima legislatura. Nos referimos a Sebastián Valdomir, a quien le decimos muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Un saludo, gracias como siempre, un gusto estar acá acompañando la mañana de la M24. Muchas gracias. Bueno, queríamos comenzar por las últimas novedades, porque finalmente después de varias semanas el Movimiento de Participación Popular definió acompañar la precandidatura de Mario Vergara a la Intendencia de Montevideo. Y bueno, preguntarte en qué es que se basa esta decisión. Bueno, ayer fue el cierre de un ciclo de discusión interno que abarcó la departamental de Montevideo, la dirección departamental del MPP. Eso también desencadena una serie de evaluaciones en los zonales, en las agrupaciones que tienen algún tipo de participación territorial y en la orgánica de la departamental. Y nos llevó un tiempo porque de alguna manera procesar toda esa discusión y todo en enero era complicado, pero lo que nosotros definimos en la última, no en la de ayer, en la departamental anterior, era que habíamos trabajado sobre la idea de un marco general acerca de la campaña que debería encabezar el Frente Amplio para las elecciones de mayo. Y uno de esos aspectos, uno de esos elementos de ese paquete, digamos, de discusión era a quién íbamos a apoyar a la Intendencia. Para empezar, pensamos que nosotros como Frente Amplistas tenemos una obligación con los montevideanos y montevideanas, porque somos gobiernos de hace más de 3 décadas. El Frente Amplio de alguna manera cambió la manera de gobernar la ciudad desde la primera asunción de Tabaré allá en el 90. Mostró que se podía hacer desde el gobierno de la capital del país un gobierno distinto y generó una institucionalidad y una manera, una escuela de hacer política de cercanía que nos influyó a todos en el Frente Amplio. Entonces teníamos esa responsabilidad hacia lo hecho, ¿no? Porque hay que hacerse cargo de todo lo bueno que se hizo y las cosas que quedan por hacer y de las cosas que salieron mal. Y en ese sentido entendíamos que la primera definición era que el Frente Amplio le ofreciera a la ciudadanía un nuevo pacto, un nuevo contrato, digamos, una nueva ilusión de tener un gobierno departamental que cuide a su gente, que priorice los derechos de las personas más embromadas, ¿no? Que genere ciudad, genere derechos, que cuide a su población y que de alguna manera brinde oportunidades parejas para todos y para todas. Nos hacemos cargo de todo lo bueno, pero también nos hacemos cargo de las cosas que quedan por hacer. Eso nosotros lo recogimos mucho en la campaña del año pasado cuando recorríamos, ¿no? Que había una sensación de bueno, ¿qué más me puede ofrecer el Frente Amplio en el gobierno de Montevideo? ¿No? Cosas que están o que han cambiado, desafíos, nosotros lo ponemos en la declaración, desafíos que se han resignificado, temas relacionados a la gestión de los residuos, la gestión de los espacios públicos. Y bueno, discutimos todo eso y pensábamos que el Frente Amplio tiene que seguir siendo gobierno y tiene que ofrecer para eso una oferta que enamore, una propuesta política que vuelva a enganchar a montones de barrios y municipios a la vida cotidiana de la participación del gobierno de la ciudad. Y bueno, cerramos con esa declaración que un poco marca la síntesis de esa discusión política. Y pensamos que Mario es un dirigente político que puede, de alguna forma, llevar adelante ese proyecto a mediano y largo plazo, o un nuevo proyecto a mediano y largo plazo. Y esto no significa desconocer que los otros compañeros que están propuestos por diferentes sectores son tremendamente valiosos y que van a tener seguramente que aportar y van a aportar la riqueza de sus miradas a una campaña que tiene que ser frente amplista y luego, al final del día, bueno, miraremos las características particulares de cada candidato o candidata, pero tiene que ser una campaña sumamente frente amplista que vuelva a enamorar a los montevideanos, ¿no? Esa me parece que era la síntesis y la necesidad de generar esa discusión durante diciembre, durante enero. También discutimos también los municipios, que también es un elemento que para nosotros es muy importante porque no todos los municipios son frente amplistas. Hace ya 2 periodos que tenemos diferentes visiones de gobierno en municipios de la capital. Y bueno, incluimos todo eso en una discusión política que nos llevó su mes y medio de trabajo y que cerró ayer. Y justamente pensando en la elección de Vergara, ¿cuál es la impronta que entienden que le puede dar a la Intendencia? Bueno, sobre todo hay una cuestión relacionada a que las necesidades presupuestales, ¿no? Las competencias
que tiene Montevideo son tan grandes, y eso implica tener recursos financieros y presupuestales para cumplir con esos objetivos y esas políticas, que una mirada presupuestal de largo plazo, como la que puede ofrecer alguien que estuvo en el equipo económico de Danilo Astori, que estuvo al frente del Banco Central, que formó parte, digamos, de la estrategia económica que el Frente Amplio de alguna manera impulsó cuando fue gobierno nacional entre el 2005 y el 2019, bueno, podía ofrecer esa idea de, bueno, una nueva estrategia de distribución y captación de nuevos recursos para aplicar las políticas públicas que Montevideo, una ciudad como Montevideo, exige, ¿no? Tengamos en cuenta, Lucas, que hoy todos los grandes temas pasan por la ciudad, por los gobiernos de la ciudad, ¿no? Ustedes hoy te escuchaba cuando hablaban en el arranque, por ejemplo, del transporte público. Uh-huh. Todos los grandes temas pasan por la ciudad, la movilidad, el transporte, el uso de los espacios públicos, la cultura, los espacios de convivencia. Y cuando vos tenés la responsabilidad de tener un gobierno departamental, un gobierno local, digamos, un gobierno de una ciudad, tenés esas responsabilidades de dar respuesta efectiva en terrenos que que impactan mucho más en la vida cotidiana de la población, a veces que incluso que el gobierno nacional. Porque el gobierno nacional atiende Montevideo, pero atiende otras decenas de ciudades y departamentos y realidades. Pero bueno, el gobierno de Montevideo atiende la realidad montevideana, y en ese sentido, Mario lo que puede ofrecer es una perspectiva de mediano y largo plazo de cómo conseguir los recursos necesarios para aplicar esas políticas, ¿no? De esa perspectiva más de planificación económica y presupuestal que él tiene un destaque. ¿Y el MPP está dispuesto a apoyar otra precandidatura, sabiendo que son hasta 3? Sí, en el plenario departamental nosotros vamos a vamos a apoyar obviamente a Vergara, vamos a apoyar también otras 2 candidaturas que son las que de alguna manera el Frente Amplio puede llevar hasta 3, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando para que haya una campaña lo más frente amplista posible, vamos a hacer nuestros esfuerzos para eso. Nosotros en principio lo que se definió ayer, la dirección departamental definió y resolvió, es apoyar con sus votos en el plenario departamental del 10 de febrero a Vergara, al compañero Salvador Esqueloto y a Verónica Piñeiro, porque entendemos que complementa una tríada de muy buenos candidatos y que de alguna manera ofrece una diversidad dentro de lo que es el sentir y la perspectiva frente amplista de mantener Montevideo con esta orientación, que nos asegura por lo menos una discusión que luego vamos a trabajar todos juntos en la Junta Departamental, en el Gabinete Departamental, en los consejos municipales de cada municipio. Entonces eso nos pareció que resumía una buena oferta, una muy buena síntesis de las discusiones del Frente Amplio. Vos hablabas recién, Sebastián, sobre la visión a mediano y largo plazo que podía tener Mario Vergara, y aquí en este programa uno de los precandidatos, Salvador Esqueloto, opinaba que está agotado el impulso transformador con mirada estratégica de largo plazo en el Frente Amplio en Montevideo. ¿Coincidís con esta afirmación de Esqueloto? En parte sí, lo que me parece que hay que identificar como los diferentes desafíos de cada etapa histórica, ¿no? Por ejemplo, cuando asumió Tabaré en el 1990, veníamos de una impronta de un gobierno y una democracia muy particular, posterior al 85, donde de alguna manera el gobierno de la ciudad era un apéndice del gobierno nacional, de un gobierno que venía de un régimen autoritario, de un proceso de dictadura en la cual la gente no podía participar en la cosa pública porque eso era motivo de persecución, y por eso la impronta que le dio Tabaré, ¿no?, a la descentralización, esa discusión que el Frente Amplio dio sobre la descentralización ciudadana, ese famoso documento 6, que dio origen a un proceso de discusión política que terminó luego en los comunales zonales, en las juntas locales, etcétera. Bueno, tenía una impronta de volver a generar dentro de la ciudad puntos de encuentro para la participación ciudadana y para la participación política de los vecinos. Y también una fuerte impronta social, ¿no? Recordamos a Tabaré diciendo, bueno, los cometidos de una intendencia no es solamente el alumbrado, el barrido y las calles. Eso es muy importante, pero también hay otra gran camada de áreas de política que hay que atender. Luego estuvo Mariano en 2 periodos, estuvo Ricardo, estuvo Ana, y cada etapa histórica le impuso al gobierno de la ciudad de Montevideo y del departamento diferentes desafíos. Yo creo que el Frente Amplio lo que tiene que hacer es procesar una nueva
un nuevo proyecto, una nueva ilusión, ¿no? Porque evidentemente los requerimientos de las políticas de atención y gestión pública en Montevideo han cambiado, ¿no? Yo recuerdo que hace 15 años la cantidad de residuos domiciliarios que se generaban en Montevideo eran la mitad de lo que se generan hoy. Bueno, todo eso, ese boom de consumo, esa necesidad de tener mejor y mayor distribución de las atenciones a la cuestión del barrido, de la gestión de los residuos domiciliarios, bueno, hace que lo que se trabajó hace 10 años no sea suficiente hoy. Bueno, esa necesidad de adecuar el tiempo actual y a las tendencias y a las realidades actuales, por ejemplo, en materia de ambiente, en materia de movilidad pública, en materia de espacios públicos y también en materia de residuos, hace que vos tengas que ensayar nuevas soluciones. Y bueno, y ese es un trabajo que lleva su tiempo, ¿no? Que no se puede decir que con este plan, en 15 de 20 días, vamos a tener una ciudad totalmente distinta a la que tenemos hoy. Recién dijiste que Vergara le puede dar a Montevideo una nueva estrategia presupuestal, ¿no? Y justamente la Intendencia actual denunció que este gobierno nacional ha ahogado de alguna manera lo que tiene que ver con el presupuesto. Esto lo dijo el intendente Mauricio Zunino. Si bien dijo que no quiere ser alarmista, reconoció por lo pronto que en 2024 no fue un año fácil. ¿Les preocupa la situación financiera de la Intendencia hoy por hoy? Sí, nos preocupa, Alejandra, en el sentido de que Montevideo tiene una cantidad de población y una cantidad de... Acá se concentra todo el funcionamiento del gobierno central, hay una cantidad de ciudadanos que vienen a trabajar o que viven acá, porque aparte ya tenemos que pensar en cabeza de zona metropolitana, gente que vive en Canelones, en San José, en Florida, y que viene habitualmente a trabajar a Montevideo. La importancia y la dotación que tiene Montevideo a la hora de cumplir con todos esos cometidos que tiene, hace que debería tener una coordinación muchísimo más fina con el gobierno nacional, ¿no? A través del Congreso de Intendentes, a través de la OPP, a través de los diferentes organismos que tienen su sede aquí en Montevideo, por ejemplo. Eso hace que la coordinación se imponga y tenga que haber un diálogo mucho más fluido, y en este periodo realmente no lo hubo, porque el Frente Amplio gobernó en Montevideo y el Partido Nacional gobernó desde Presidencia, y evidentemente que no hay la misma sintonía a la hora de encarar las prioridades. Yo no sé bien cómo se procesó ese ahogo financiero que mencionaba el intendente Zunino, pero me consta que las dificultades de relacionamiento político hicieron que hubieran problemas políticos entre la Intendencia y el gobierno nacional. Lo que tenía que ver con la UAM, ¿no? Lo que tenía que ver con las discusiones en materia de las obras de obras públicas, ¿no? Las conexiones con las obras de las salidas de Montevideo hacia el este, como hacia el departamento de San José y hacia el norte. Todos esos requerimientos hicieron que tendría que haber una coordinación mucho más fluida de la que hubo. Y creo que eso terminó redundando en que a Montevideo lo tenés que tratar de una manera distinta, porque es donde vive un porcentaje mayoritario de la población, y quien termina pagando los platos rotos, digamos, de esa falta de coordinación o de esa insuficiente coordinación con las obras que el gobierno nacional quiere hacer, es el vecino y la vecina de Montevideo, ¿no? Porque además... Tengamos otro caso más claro, fue que no nos pudimos poner de acuerdo con los ediles de la Junta Departamental acerca de votar algún tipo de recurso extra presupuestal proveniente de algún organismo internacional o regional, y eso se tomó como una discusión de política partidaria, ¿no? Recuerdo en la Junta cuando se precisaba una cantidad de votos especiales que los ediles del Partido Nacional no lo acompañaron. Y eso fue en desmedro de las obras que podía hacer Montevideo, porque no conseguimos esos votos. Bueno, eso habla de un problema mayor de diálogo político entre las diferentes fuerzas que están representadas entre el gobierno nacional, el gobierno departamental, la Junta Departamental, ¿no? que terminó afectando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Montevideo. ¿Y Vergara se comprometió a tratar de lograr una gestión que vaya más allá de un periodo para lograr justamente estas prioridades? Sí, Lucas, sí. Estamos de acuerdo en hablar de un proceso de 10 años, por lo menos, ¿no? De generar las condiciones para ir dando esos pasos y que no haya nuevamente
esa situación de bloqueo por faltar 2, 3 votos en la Junta o por escasez de diálogo y coordinación con el gobierno nacional. Y Mario resumió que también estaba en esa perspectiva. Cuando nos juntamos con él nos ofrecía como esa mirada de un proyecto a 10 años, ¿no? Que de alguna manera, incluso si es necesario, tenga que cambiar el organigrama de gestión de Montevideo, del gobierno departamental, para dar cuenta de esos desafíos nuevos que tenemos en la cotidianidad de la ciudad, ¿no? En los diferentes barrios. Y sobre todo estar en permanente contacto con las organizaciones y con los vecinos y con los barrios, aún después de la campaña, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que el Frente Amplio va a ganar el gobierno departamental de Montevideo. Esperamos que Mario lo pueda concretar, y él se comprometió a no solo recorrer la ciudad y Montevideo rural y los diferentes municipios durante la campaña, sino posterior rendir cuentas de lo actuado y de lo proyectado en mucha cercanía con la población. Así que eso también fue un punto a favor de la definición y de la discusión que tuvimos con él. Hay diferentes temas que necesitan coordinación con otras intendencias, con otros departamentos. Mencionábamos hace un ratito lo que tiene que ver con el transporte, por ejemplo, donde sí hay que coordinar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el área metropolitana, no solo con Canelones, sino también con San José, que aparte tiene otro signo político. ¿Es posible tener una mayor coordinación con estas intendencias de cara al próximo gobierno de Montevideo? Sí, creo que sí. Creo que hay que buscar como los puntos de discusión, armar una buena agenda de trabajo, y creo que los acuerdos van a ser posibles, porque en definitiva lo que hay que poner en el centro es la necesidad y la realidad cotidiana de miles de compatriotas que o vienen a trabajar a Montevideo, o vienen a hacer sus estudios en Montevideo, o vienen a buscar algún tipo de servicio público, o lo mismo, ¿no? Gente que viviendo en Montevideo va a trabajar al área metropolitana, y yo no tengo duda de que tiene que haber como una agenda de trabajo que ya de alguna manera se trató de impulsar en los periodos anteriores del Frente Amplio, pero que tiene que de alguna manera reimpulsarse, ¿no? Con los departamentos de San José, con Florida, con Canelones, ni que hablar. Y Montevideo tiene que ser el articulador de esa agenda, ¿no? Porque en definitiva es el que tiene como la mayor presión por la cantidad demográfica de su población, por el volumen de recursos que puede llegar a necesitar. Y ahora además tenemos un marco que es no solo el Congreso de Intendentes, una nueva OPP a partir del 1 de marzo, sino también un presidente que sabe lo que es la gestión departamental al haber sido secretario general un montón de tiempo y intendente de Canelones un montón de tiempo. Entonces, esa agenda metropolitana va a ser prioridad también, porque involucra temas como los que yo mencionaba hoy, ¿no? La cuestión ahora del agua potable, lo que tiene que ver con los impactos de los fenómenos climáticos extremos, en el tema del cambio climático, ¿no? Inundaciones, secas. Bueno, todo eso los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales tienen tarea para hacer, y yo creo que lo que hay que hacer es coordinar esa agenda, ¿no? Porque si no, la gente se lo va a terminar exigiendo a sus gobernantes, de que no nos ponemos de acuerdo cuando hay temas urgentes para resolver. Pasando ahora a otro tema, Sebastián, el próximo 15 de febrero va a asumir el nuevo Parlamento, y ayer en la huella de Seregni se reunió la bancada bicameral. ¿Cuáles son las prioridades en este primer año, teniendo en cuenta que el déficit fiscal que hay, que es similar al que entregó el Frente Amplio en 2019, una deuda pública de más de 10 puntos porcentuales del PBI, y además teniendo en cuenta, por ejemplo, los dichos de Odone, que habló públicamente, de ser creativos e imaginativos? Las prioridades creo que están ordenadas en tres ítems, digamos. Primero, lo que envíe el Poder Ejecutivo al nuevo Parlamento, a la nueva legislatura, para sacar como prioritario en los primeros meses, ¿no? Todo gobierno viene con una agenda, una carpeta de proyectos, y se remiten al Parlamento para su tratamiento prioritario, digamos. Lo que manda el Poder Ejecutivo es el primer escalón, ¿no? Y yo creo que ahí van a haber temas relacionados a la seguridad pública, temas relacionados a ingresos, temas relacionados a jubilaciones y pensiones, temas relacionados a sistema carcelario, que tenemos una situación bastante complicada ahí. Y ese me parece que va a ser la primera agenda que el Poder Ejecutivo le remita al Parlamento. Hay temas
muy de agenda, ¿no? Lo que tiene que ver con los fondos ganaderos, lo que tiene que ver con el cierre de plantas industriales que impactan en la pérdida de miles de puestos de trabajo. Todo eso me parece que va a ser parte de una agenda de discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo que se va a iniciar ya la primera semana de marzo. Y ya se está discutiendo. El segundo escalón es lo que tiene que ver con el propio trabajo legislativo del primer año, la discusión de la rendición de cuentas del año pasado, último año de gestión del gobierno de coalición. Eso nos va a dar un estado de situación de con qué estado te encontrás y en qué estado se encuentra la economía nacional y el presupuesto público. Eso va a estar sucediendo entre mayo y junio. Y después en julio ya recibimos el proyecto de presupuesto quinquenal, ¿no? Que se discute el primer año y de alguna manera ordena las prioridades de gasto y la dotación presupuestal de cada ministerio, de cada área de política pública para todo el quinquenio. Eso es el segundo escalón, digamos, lo que tenemos que sacar el primer año sí o sí, ¿no? El presupuesto sobre todo. Y después hay una agenda de debate político. Nosotros evidentemente no somos ajenos a que hay una realidad en Senado, porque el Frente Amplio tiene mayoría, y otra realidad distinta hay en diputados. ¿Cómo pensás que va a ser justamente esas negociaciones? Bueno, vamos a tener, ya los han anunciado, ¿no? Vamos a tener interpelaciones, vamos a tener pila de debate político, vamos a tener asuntos de discusión donde la oposición va a querer de alguna manera medirle la temperatura y el aceite al nuevo gobierno. Seguramente eso suceda mucho en diputados, porque es allí donde ellos pueden articular una mayoría que en el Senado a priori no la tienen. Entonces, ese tercer escalón se tratará sobre la relación entre oposición y oficialismo, la defensa del gobierno, el cuestionamiento que van a tener algunas áreas de política ministerial, ¿no? Y bueno, y ahí habrá que estudiar los temas y ver si tienen preocupaciones genuinas o lo que quieren hacer es un poco de ruido para la tribuna, ¿no? Interpelando ministros cada 15, 20 días. Veremos. Nosotros sabemos que hay, de alguna forma, perspectivas de hacer una oposición fuerte, como ha dicho Delgado, ¿no? El ex candidato y secretario de Presidencia hacia al futuro gobierno del Frente Amplio. Veremos cómo se procesa esa oposición en los hechos en la Cámara de Diputados. Esos tres escalones me parece que son los que nos pusimos en un mapa, digamos, y ordenemos que eso va a ser el día a día del Parlamento. En lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, nosotros vamos a también dar cuenta de las prioridades que nos marcamos en la campaña, ¿no? Aquellas prioridades que asumimos y se anunciaron en el departamento de Colonia, en aquella actividad donde estuvieron Yamandú y Carolina, con prioridades de trabajo, y sobre todo proyectos que fueron de alguna manera muy discutidos en la campaña, ¿no? Que están en el programa del Frente, que asumimos compromisos reales y concretos, y ahora lo que hay que hacer es construir los proyectos de ley, si ya no están hechos, y ponerlos a la discusión. Rápidamente. Bueno, lo que tiene que ver con educación, ¿no? El bono para las familias al inicio de las clases, sí. Lo que tiene que ver con, por ejemplo, el apoyo a las becas estudiantiles para los gurises, lo que tiene que ver con los cupos para los centros de primera infancia, lo que tiene que ver con la restauración de la representación de los docentes y de los implicados en la educación, en el gobierno de la educación. Todo eso se va a discutir y se va a continuar de alguna manera concentrado en el debate presupuestal que inicia en julio, pero antes ya vamos a tener varios de esos temas en cartera y en proyectos de ley concretos que vamos a discutir en las comisiones. Justamente pensando en la discusión presupuestal, vos estuviste como integrante de las distintas comisiones que analizan las rendiciones de cuentas y finalmente el déficit fiscal cerró en un 4,1% del Producto Bruto Interno el año pasado, 2024, número que está muy por encima del que preveía el gobierno de la calle Pou, que estaba proyectado en la Ley de Presupuesto 2020 en un 2,5%. Como observación, además, este indicador estuvo en línea previsto hasta el tercer año del periodo, porque luego tuvo un desvío en los últimos 2 años de gestión del gobierno. ¿Qué análisis de estos números y cómo va a recibir a nivel fiscal el próximo gobierno? ¿Qué margen va a tener? El gobierno saliente le deja al futuro gobierno del Frente Amplio un conjunto de paquetes armados muy, muy negativos, ¿no? Un conjunto de temas por resolver, muchas cáscaras de banana, que creo que se está hablando
todavía poco de eso, porque vamos a tomar real dimensión una vez que se empiecen a trabajar ya a partir del 1 de marzo en el comando de las diferentes áreas del Estado, ¿no? En los ministerios, los bancos, los organismos y entes descentralizados y los entes. Y creo que este gobierno lo que ha hecho es esconder, de alguna forma, un montón de paquetitos armados que le deja al Frente Amplio, lo que tiene que ver, por ejemplo, con Arasatí, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de las cuentas. Yo quisiera saber, por ejemplo, qué opina el Consejo Fiscal Asesor creado por la propia Ley de Urgente Consideración, parte central de la regla fiscal que quiso poner el equipo conducido por Azucena Arbeleche desde el Ministerio de Economía. ¿Qué opina ese Consejo Fiscal Asesor independiente, digamos, de la situación fiscal que le deja a este gobierno al próximo, ¿no? Yo ayer miraba, hubo Consejo de Ministros, una noticia que me parece que llega con todo lo que tuvimos ayer lunes en el 5º nivel, ¿no? de prioridad, y hubo un Consejo de Ministros y que de alguna manera quiere colocar de que hasta el 1 de marzo el gobierno sigue siendo presidido por la calle Pou, sigue siendo de la coalición. Y de alguna forma lo que se emite de ese Consejo de Ministros es que hay que responderle a dirigentes del Frente Amplio, al Pacha Sánchez, a Mario Vergara o a otros dirigentes que han colocado que la transición no ha sido lo tan buena que se esperaba. Y el conjunto de paquetitos que nos dejan instalados condicionan y nos restringen y de alguna manera nos acortan los márgenes de maniobra, sobre todo en materia presupuestal. Y eso hay que darlo a conocer, ¿no? Porque de alguna forma se trampeó el buen manejo fiscal, se trampeó el manejo responsable y sustentable de las cuentas públicas. Y el año pasado, un año de campaña, ¿no? Este gobierno que se está saliendo, está de salida, de alguna forma hizo lo que nosotros denominamos el carnaval electoral, dándole una cantidad de recursos y a áreas que de alguna manera fueron recortados antes, ¿no? Recordemos que este gobierno arrancó con un ajuste de más de 900 millones en el presupuesto nacional y ahora, y con el tiempo, y sobre todo en el último año, lo fue aflojando, y eso de alguna manera impacta en sus propios objetivos. Por eso dejan un déficit fiscal incluso mayor con el cual se encontraron luego el gobierno del Frente Amplio en el 2020. Yo creo que esto es necesario discutirlo más en profundidad, porque hay de alguna manera bombas por desactivar en cada uno de los ministerios, ¿no? Ministerios que se les recortó y nunca se les repuso a los funcionarios, recortes presupuestales que nunca entendimos muy bien. Ustedes incluso van a entrevistar ahora a Colonización. Bueno, ¿qué pasó con la política de colonización y política de radicación de colonos y familias que trabajan la tierra? Tuvimos un recorte brutal en el Instituto de Colonización. Y así podríamos seguir enumerando varias áreas de política pública, ¿no? Yo creo que quisieron instalar esa idea de que al gobierno futuro le dejan una Ferrari. Yo creo que a ese Ferrari le falta el motor, le faltan las ruedas y lo dejaron sin combustible, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resolvemos esa situación. Es cierto lo que dice Odone, con imaginación y buena gestión, pero sin duda que vamos a determinar claramente en qué estado de situación nos deja este gobierno al futuro periodo, porque de alguna manera esto va a tener que ser discutido públicamente y analizado a la hora de, supuestamente es un gobierno de buena gestión, y en realidad nosotros vemos que hay problemas por todos lados. Bueno, justamente, Sebastián, hemos hablado muchas veces con vos lo que tiene que ver con la inseguridad en el país, ¿no? Y sobre la gestión del Ministerio del Interior, y ahora el próximo gobierno definió que José Zambulla, actual director de Policía Nacional, se va a mantener en el cargo como jerarca máximo de la policía. Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior e integrante del Partido Colorado, va a continuar en la cartera cuando empiece la próxima administración. ¿Cómo se pueden leer estas señales después de las críticas, ¿no? del Frente Amplio de lo que ha sido la gestión? Sí, Alejandra, es bien interesante esa perspectiva. Hay continuidad en algunos mandos técnicos, es indudable, los que tú señalabas. Cambia el ministro, cambia la cabeza de la política de seguridad pública al frente del Ministerio del Interior, cambia la impronta que se le va a dar a la política de seguridad desde la CENACLAF, desde inteligencia, desde diferentes perspectivas, cambia la conducción política de la política de seguridad, y algunos de alguna manera cargos
de conducción cotidiana, como el de Azambulla, y de asesoramiento académico profesional, como el caso de Sanjurjo, se mantienen porque tienen una experiencia que se valoró que era bueno mantener. Recuerdo la entrevista que tuvimos hace un par de semanas con Lucas en el Info, y yo señalé que el Ministerio del Interior había hecho un uso político de la comunicación de los datos, ¿te acordás, Lucas? Político intencionado. Una política de comunicación de los datos, de las denuncias y de lo que se remite de alguna manera al Observatorio del Ministerio del Interior, muy políticamente intencionado. Pasaron 20 días y salió el director Don Ángelo. Javier Don Ángelo, diciendo que la gestión de Martinelli había sido la peor en materia de libertad para el trabajo. Habló del de observatorio medieval también. No, yo no lo conozco personalmente a Don Ángelo, no sé si él habrá escuchado la entrevista, pero va en una sintonía llamativa, ¿no? Digamos, se usó desde la cabeza del Ministerio del Interior el principal tema de preocupación, como es lo que mencionaba Ale, ¿no? De la inseguridad, la violencia en los barrios, los homicidios, el narcotráfico, se lo usó para hacer política chica, ¿no? Para decir, bueno, estamos mejor que antes porque bajaron 5% las denuncias de hurto o 10% las denuncias de vigiato. A ver, se hizo agua por todos lados, ¿no? Y en seguridad pública, nosotros lo que nos proponemos es, primero, que la gente recupere la confianza en la policía, ¿no? Que la gente recupere la confianza en el Ministerio del Interior y en la conducción de la política de seguridad, que la gente denuncie cuando hay un delito, cuando hay un hurto. Entonces, nosotros no vamos a festejar que se bajen las denuncias o que bajaron un 10% la denuncia de rapiña. No, lo que vamos a hacer es intensificar, en función de la información de las denuncias, el patrullaje preventivo, la represión del delito. No vamos a dejar ninguna zona liberada a la actividad de los grupos criminales, y cambia la impronta desde la cabeza del Ministerio del Interior. Y sin duda que tanto Azambulla como otros jefes departamentales de policía tienen experiencia para dar. Si se alinean en una política estratégica en materia de seguridad, de recuperar la confianza en la institución policial y en el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio del Interior, van a haber espacios de trabajo conjunto para aprovechar la experiencia acumulada. O sea, nosotros no venimos con una idea refundacional, sí sabemos que la seguridad es lo que más le preocupa a la población, y por ende ahí tiene que haber un énfasis prioritario en cambiar la pisada. Y cambiar la pisada implica poner al frente no a alguien que no tiene experiencia política de seguridad. El futuro ministro es un fiscal de homicidios con mucha experiencia, un actor que de alguna manera es reconocido por todo el espectro político, que tiene cosas para aportar. Y bueno, ahí vamos a dar tratar de dar las respuestas que la población le pidió en las elecciones a los diferentes partidos políticos, y que recae la responsabilidad del Frente Amplio, que es el próximo gobierno, en tratar de brindar respuestas concretas. Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Nada que Perder. Gracias a ustedes, como siempre, un gusto, y a las órdenes. Gracias. Nada que perder.